Dios me los bendiga. Y aquí nuevamente viniendo a compartirles la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37, dice que Jesús recorría ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis hermanos, es algo que todavía sucede. Se ven muchos hermanos, muchas personas que van a la iglesia y se ve que son como ovejas sin pastor. Salen de la iglesia, empieza la semana, termina la semana, van a la iglesia, salen de la iglesia y eso se da, mis hermanos. No se oye que ahora con tantas formas de comunicar el evangelio se predique y se encuentre tantos hombres y mujeres compartiendo la palabra de Dios. Y dice que Jesús, en el pasaje que les acabo de leer, dice que tuvo compasión de ellas y que se le pidiera al Señor de la mies que enviara obreros para la cosecha. Y en el capítulo 10 dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mis hermanos, como vemos, Jesús le dio autoridad a sus discípulos sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia y sobre todo espíritu de maldad. Espíritus malignos, dice. Y dice que Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No solo les dio autoridad, sino les dio instrucciones. Y les dijo: no vayan entre los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Por qué dentro de las instrucciones que le dio Jesús a sus discípulos les dijo que no fueran con los gentiles ni con los samaritanos? Mis hermanos, los gentiles y los samaritanos hacían ritos que no era para alabar y glorificar a Dios. Eran ritos satánicos. Por lo tanto, Jesús les dio las instrucciones para que no fueran, para no exponerlos, mis hermanos, de ser contaminados por las cosas del enemigo. Y les dijo: no vayan a esos lugares. Vayan más bien, dice, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, mis hermanos? Los que conocieron al Señor y se apartaron. Los que conocían los principios y fueron contaminados. Puede ser por los samaritanos, mis hermanos, y puede ser que por los gentiles fueron contaminados y se apartaron de los caminos del Señor. Y a esos les recomendó Jesús que fueran, para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo no era para edificación, no era lo correcto. Y de ahí les dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Mis hermanos, si vemos aquí todo lo que les dice Jesús, es lo que Jesús hacía. Cuando Él los envió, Jesús ya les había enseñado lo que ellos podían hacer. Resucitar muertos. Jesús había resucitado a Lázaro. Había resucitado a una niña. Había sanado, mis hermanos, a leprosos. Había echado fuera demonios. Y había sanado, mis hermanos, toda clase de enfermedad. Mis hermanos, esa autoridad es la que
ahora el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como hombres nacidos de nuevo, como hombres y mujeres bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos esa autoridad. ¿Por qué no lo vemos con los hermanos que están en las iglesias? Si nosotros nos damos cuenta cuánta iglesia hay llena, mis hermanos, y cuántos milagros se dan, cuántos muertos resucitan, cuántos son sanados de cualquier enfermedad, porque dice todas las enfermedades, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que tener celos de eso. Tenemos que tratar de ir y hacer la palabra de Dios. Nosotros hagámoslo, mis hermanos, porque la palabra de Dios nos lo dice. Y esas son promesas para nosotros. Son instrucciones para nosotros. Es la autoridad que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Hagamos lo que aquí dice, mis hermanos, y dejemos que el Señor haga la obra. No nos compliquemos ni nos desmotivemos, porque no suceden las cosas como nosotros queremos, pero en todo el Señor tiene un propósito. Y de ahí dice, den de gracia lo que ustedes recibieron gratis. Mis hermanos, ese es un regalo que Dios nos ha dado. Si nosotros nos ponemos a pensar si en realidad lo merecemos, mis hermanos, nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecer lo que Dios nos ha dado. Para merecer que Jesús haya ido a la cruz del Calvario y ser crucificado por nosotros. Pero mis hermanos, el Señor en su gran misericordia lo hizo porque nos ama. Y creo que es el momento de que nosotros correspondamos con esa bendición que Él nos ha dado. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, hasta nosotros podemos poner en práctica esas instrucciones que el Señor nos ha dado. Limpiemos nuestra carne, mis hermanos. ¿De qué está contaminada nuestra carne? ¿Tenemos alguna enfermedad? ¿Tenemos algún dolor? Mis hermanos, tenemos la autoridad para echarlo de nuestro cuerpo, para echar cualquier dolor que nosotros tengamos, mis hermanos, cualquier enfermedad que tengamos, tenemos esa autoridad. Y mis hermanos, limpiémonos de espíritu, dice. Y al limpiarnos de espíritu, ¿qué es? Limpiarnos de cualquier espíritu que no es del Señor. Cualquier espíritu maligno, mis hermanos. Cualquier espíritu que ha venido a atacarnos y a querernos hacer que nosotros caigamos para que no vayamos y hagamos viva la palabra de Dios. Mis hermanos, que esta semana, mis hermanos, se cumpla la palabra de Dios en cada uno de ustedes y que todo lo que toquen, mis hermanos, prospere.